El día de hoy estamos en esta entrevista para que nos compartas tu nuevo libro. El título me llamó la atención, que se llama El curso de la vida, pero me gustaría que tú me compartieras cuál fue la razón de este título. El libro es básicamente una biografía mía. Por ejemplo, pues fui músico desde muy pequeño. Creo que empecé a dar solfeo a los 8, a los 12 años ya estaba dando conciertos. Pasé muchos años como artista. Después pues me tocó por azares del destino, porque la vida me llevó ahí. Estuve en Venezuela 7 años casi 7 años de fotógrafo de prensa, y después llegué aquí a México y estuve haciendo lo que fue unos proyectos más a largo plazo de libros. Entonces todo lo que me ha ido sucediendo en todos estos años en que fui pues músico, también periodista, fotógrafo, lo intenté meter dentro de un libro. Y bueno, y la idea es mostrar cómo en la vida parece que está todo desconectado, parece que las cosas que te pasan no tienen relación unas con otras, pero cuando tú observas la vida totalmente desde un punto de vista general, las cosas sí de verdad están conectadas. Básicamente esa es la idea del libro, porque existe ese curso de la vida que hace que las cosas se vayan enlazando unas con otras y te van llevando hacia la situación donde estás. Y bueno, ese es básicamente lo que el libro explica. Me llama la atención la manera en que utilizas las palabras. Normalmente uno las dice y a veces no tenemos la idea de dónde vienen o el significado de las mismas. ¿De dónde te nació esa intención o esa idea de meterte tanto a las palabras y cómo encontraste esa relación? ¿Qué sucedió en esa parte? Siempre me ha gustado mucho leer. Me ha gustado también siempre mucho la etimología, que es el significado de las palabras. Lo mismo que dicen, ¿no? Hay muchas palabras que no conocemos, que son antiguas. Por ejemplo, yo diría la más importante de todas es la de Dios, ¿no? La palabra Dios, todo el mundo decimos Dios, a Dios, con Dios, pero no sabemos de dónde viene la palabra. La palabra viene de Zeus, ¿sí? Y de Zeus pasó a Deus, y de Deus pasó a Dios. Eso, por ejemplo, nunca nos damos cuenta de que cada palabra... ¿Y qué significa Zeus? Zeus venía de una palabra que significaba Dieu en indoeuropeo, que significaba luz diurna, digamos, en la luz del sol. Entonces imagínate, todos decimos Zeus, decimos hola, adiós, pero no sabemos qué estamos diciendo, digamos, de dónde viene esa raíz. Entonces en el libro intento mostrar todo lo que me ha rodeado en este tiempo, y todas esas palabras que rodean nuestras vidas, no las comprendemos, y que cuando uno la comprende le da otra dimensión a las cosas, porque ya las cosas cobran sentido cuando tú comprendes qué significa la palabra. He hablado de Zeus, otra palabra, que es diablo, ¿no? Y diablo viene del griego diabolos, que viene a significar algo así como que el que divide, o el que hace que las personas se enfrenten. Entonces yo intento como afrontar las cosas que a mí me sucedieron, como podría ser lo que me sucedió cuando estaba tomando fotos en Venezuela. Había situaciones complicadas en las que había personas que se estaban matando entre ellos, ¿no? Y entonces ahí era como un poco, en el libro yo intento explicar un poco cómo creo yo que funciona esa división, que es lo que llaman el diablo, ¿no? En los diablos. La división de, por poner un ejemplo, cuando tú estás en medio de un grupo de policías y un grupo de manifestantes que están pegándose tiros, literalmente, o están haciéndose daño unos a otros, si tú lo analizas por el punto de vista de cada uno de esos dos bandos, ambos tienen la razón. Es decir, el policía está ahí
porque él te dice, ¿no? Y además la tiene razón, tú le dices al policía, ¿por qué está usted aquí? Bueno, es mi trabajo, yo soy policía y yo tengo que parar a estos manifestantes. Entonces él tiene razón. Claro. Está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, el otro manifestante está protestando contra él, pero también al estar usando la violencia también está queriendo imponer en el otro cosas. Entonces, es una lucha que ahí en medio está lo que yo considero que era lo que los griegos decían el diablo, que los diablos, que son la división. A lo mejor esas personas, si hubiera una voluntad detrás para ponerse de acuerdo, se pondrían de acuerdo, pero es esa voluntad de querer imponer unos a los otros lo que provoca que no se pueda encontrar una solución, porque todo es violencia o imposición. Y aquí me llama la atención, en la manifestación solo está la imposición, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo simpático de etimología. Los demonios se manifiestan, o los fantasmas se manifiestan. Bueno, todo esto es el lenguaje griego porque nosotros hemos heredado el lenguaje griego. En ese sentido, a lo que me refería era el cómo, por ejemplo, esta parte de división. Uno está buscando liberarse de algo a través de lo mismo que lo está oprimiendo. Realmente yo lo que he intentado es ver cómo lo que pensaba un griego hace 3.000 o 4.000 años y lo que veía un griego no es muy diferente de lo que estamos viendo ahora. Entonces por eso pongo el ejemplo de cosas que me pasaron a mí y las comparo con el pasado, ¿no? Pero básicamente en la antigüedad ellos tenían muy claro que la unidad era buena y que la división era mala. Es decir, que cuando dos personas estaban peleadas, pues ya se decía vino el diablo. ¿Por qué? Porque cuando esas personas se están enfrentando, no están buscando algo que los una o algo que los haga ser una comunidad. Entonces cuando el mundo empieza a dividirse, entonces aquí entraría una parte que, como habrás visto, toco en el libro, que es la Torre de Babel. Significa eso, ¿no? La Torre de Babel es eso. Básicamente lo que yo intenté mostrar es cómo los símbolos están, y que una palabra es un símbolo, están cargados de una información que no conocemos. Por ejemplo, explicándolo muy sencillamente, la palabra amor, hay muchos etimólogos que dicen que significa mort, sin mort, muerte, significa sin muerte. Bueno, pues ya no es lo mismo tener un concepto de una palabra y saber de dónde viene y saber qué significa sin muerte, te hace ver el amor de una forma muy diferente que si lo que ves es películas de Hollywood, ¿no? Dándose el beso así. Sí, te basas en el cuento de hadas. En el cuento de hadas, que no es real, la vida no es así. Hay más felicidad muchas veces en luchar por algo, aunque no sea tan agradable, que a lo mejor vivir una vida totalmente vacía con una felicidad creada, ¿no? Aquí entra lo de las conexiones, que como todas las palabras, y todo está conectado. La energía que va detrás de la palabra. Todas las cosas que, sobre todo las palabras, que nosotros pensamos que no tienen conexión, están conectadas unas con otras. Antes eran sagradas las cosas, tenían como un valor, la gente valoraba las cosas. Ahora ya casi ni la muerte ya es sagrada. Aquí, por ejemplo, ya yo menciono en el libro la muerte de mi padre, y ya tú ya no puedes estar con el cuerpo ahí, ya te ponen una valla ahí, te ponen en un crematorio aparte, sí. Y tú ya no puedes acercarte. Entonces cada vez estamos metiéndonos en un circuito cerrado en el que cada vez controlan más. Entonces yo ahí menciono en el libro un tema que se llama el demiurgo, que era un personaje que hablaban los griegos, lo menciona Platón. El demiurgo era el creador de esta matrix en la que vivimos, este universo, pero esto es que pareciera que está todo diseñado para controlarnos cada vez más, y entonces las cosas cada vez son menos sagradas. Antes comer era sagrado, era bonito, ahora no, ahora comen así, se hartan de comer, ¿no? Y ni siquiera están pensando que están comiendo, van caminando.
nos están metiendo, en mi opinión, que eso también lo digo en el libro, nos están metiendo en un circuito cerrado, que la comodidad, digamos, nos está llevando, esa comodidad no nos está llevando a ser más felices. Fíjate, ahora mismo la mitad de las personas, o una gran parte de las personas, tienen que tomarse medicamentos para poder seguir vivos porque no soportan la monotonía de sus vidas. Lo menciono en el libro, volvemos a ese concepto de los griegos del demonio, del demiurgo, que era la palabra francesa device, que esto es un device. Bueno, pues cuando uno busca la etimología y la raíz, device significa instrumento para dividir. Y si te fijas, pues sí, porque si yo me pongo esto y yo me pongo la música, pues yo voy dividido de la vida, porque yo no escucho los pájaros. Alguien me dice hola y no me entero de nada, porque pues voy así. El otro día había una persona con los auriculares puestos y así, cruzando aquí en una calle y casi la atropellan y la matan porque iba así. Una chava, una joven, iba así. Iba con la música y ala, tú le... El coche, pero no importa, y el coche le pita, pero no importa, porque no va escuchando, no está ya en el lugar. Algo así intenté también, como sabes, describir en el libro. Es muy notorio esto y en la parte en donde la importancia, ¿no? Antes le damos importancia o en la antigüedad se daba importancia a cosas como la vida, naturaleza, la misma persona. Hoy en día lo importante es tener el mejor teléfono, el mejor carro, y entonces ya no estás con lo realmente importante. Creo que algo que también me dejó es valorar justamente eso en mí y ponerme a pensar qué es lo que hoy en día yo estoy realmente valorando. La palabra materialismo viene de matar, es decir, matar y material son palabras muy similares. Es decir, cuando tú materializas algo, lo matas. El valor está en que yo creo que mi libro es eso. Mi libro es simplemente un montón de experiencias que yo tuve, las he entrelazado entre mi propia biografía, el tema de la etimología de las palabras y el tema de la historia de la humanidad. Y todo se basa en eso, en que el mundo material está bien, está bien vivir en el mundo material y pues tienes que tener que comer pero que cuando tú le das más valor al mundo material puedes estar equivocándote. Algo que también me llamó mucho la atención, que creo que es la parte en donde mencionas la evolución. ¿Cómo podemos nosotros decir que hemos evolucionado? Hombre, nosotros no hemos evolucionado para nada, porque si nosotros hubiéramos evolucionado no estaríamos haciendo tanto daño y envenenando tanto las cosas. Si nosotros estuviéramos evolucionando seríamos felices, porque la vida está ligada a la felicidad y si nosotros no somos más felices, nosotros no hemos evolucionado. Si nosotros somos si la mitad de la población se tiene que drogar para poderse dormir, no veo la evolución por ningún lado. Pero bueno, yo te agradezco, vamos a compartir junto con esta historia, una historia que hice con Marco, que por eso él va a hacer esta primera entrevista. Hicimos un audiovisual sobre el Pegaso y lo vamos a compartir, y me alegra que por lo menos el libro no te quedaste dormido leyéndolo, que eso ya está bien. No, digo, ya lo leí una vez de principio a fin, pero creo que sí lo voy a volver a retomar. Creo que es un libro que vas encontrando cada vez que lo vuelves a leer, cosas nuevas y tienes que leerlo muchas veces para empezar a observar de una manera diferente lo que sucede a tu alrededor. Bueno, pues... Cuando yo veía, todos mis sueños eran en blanco y negro, y después de que perdí la vista, mis sueños fueron en color. Este sueño lo tuve 7 días después de haber perdido la vista, y en este sueño yo iba cayendo por un abismo, iba cayendo muy despacio hacia el fondo de este abismo, y el fondo se hacía cada vez más oscuro y más profundo, y en las paredes de este abismo se veían escarabajos salir de huecos y caer hacia
hacia la roca de abajo, y el momento en que caía la roca de abajo, como que explotaban o se volvían varios escarabajos y volvían a caer, y esos mismos volvían a salir del hueco y se iban multiplicando cada vez que eso iba sucediendo. Y de repente empecé a ver una luz pequeña, y cada vez se hizo más grande, una luz blanca, que cada vez ese color blanco se hizo más y más grande, más intenso, hasta que cubrió todo. Simplemente sabía que tenía que ir hacia la luz y tenía que pasar del otro lado. No sé a dónde iba a llegar, pero sabía que tenía que estar del otro lado de esa luz. Y después de un segundo empecé a ver como un jardín. Y lo curioso de este jardín es de que las plantas emitían la luz. No era la luz la que hacía que se vieran de ese color, sino las plantas, de las mismas plantas salía la luz del color de cada una de ellas. Después a la izquierda apareció un poco de agua. Parecía muy tranquila, muy serena, pero a la vez parecía que estaba en movimiento. Sentía que podía reflejarme como en un espejo, pero a la vez decía que no era posible porque estaba turbia. Después apareció un Pegaso que fue acercándose hacia mí poco a poco. Un caballo blanco, bastante grande y con unas alas y bueno, imponente. Cuando yo lo veo me doy cuenta que es un ser que tiene eso, fuerza y libertad. Y al momento en que queda completamente enfrente de mí, yo podría decir o asegurar que me estaba transmitiendo toda esa fuerza y esa libertad. Y de repente todo se tiñó de rojo. Y en este momento fue que el sueño terminó.